Bueno, aquí estamos avanzando en nuestro tema cristianos contagiosos. Ese es el enfoque, el propósito que tenemos para este mes de abril, que seamos cristianos que realmente contagien, que produzcan en aquellos que los rodean el anhelo, el deseo por conocer a Cristo, por conocer la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Y avanzando en el tema, hoy nos vamos a enfocar en la clara comunicación. Y le hemos puesto un título para usted que le gusta tomar apuntes. Y el título de esta noche es El poder de la comunicación clara. El poder de la comunicación clara. Y es que en esta firme intención que tenemos de que nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo conozcan a Cristo y entiendan que Cristo es el único camino a Dios, como lo veíamos el domingo, que nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por Cristo, pues tenemos que aprender a comunicarnos, no solo con nuestras palabras, pero con nuestra vida. Nuestra vida, de hecho, tiene que ser un mensaje encarnado, un mensaje que ilustre lo que nosotros decimos. Porque hoy claramente nos vamos a enfocar en el mensaje, en lo que decimos, en el contenido. ¿Cómo lo decimos de manera correcta? Y para que interactuemos un poco, ustedes que están ahí todos juiciosos, conectados en esta noche, quisiera una pregunta para que respondan. Tal vez les ha ocurrido como a mí, que en ocasiones hemos querido hablarle a otros de Cristo, pero hemos fracasado. Nos ha dado miedo, nos hemos intimidado o nos hemos llenado de argumentos y decimos, no, 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 yo mejor no hablo. Respondamos esta pregunta. ¿Por qué fracasamos en nuestro intento de hablar de Cristo? Y pues lo que quiero es que sean lo más sinceros posible. No digan lo que al vecino le pasa. Digan en honestidad lo que a usted le pasa. Porque a veces, sabiendo que tiene que hablarle a alguien y teniendo la oportunidad, no lo hace. ¿Por qué fracasamos? Pero bueno, para desarrollar este tema, hoy me acompaña mi amada hija Marcela Quevedo, una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios y que realmente sé será una gran bendición para desarrollar este tema. Hola hija, buenas noches. Hola, Pa, buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches para todos los que nos ven en esta noche por Facebook, por YouTube. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Y como tú lo estabas diciendo, es muy importante entender este tema de la comunicación clara, porque muchas veces esta comunicación se nos convierte en arma de doble filo y se convierte también, puede ser al no ser clara, en un impedimento para ser cristianos contagiosos. Entonces, lo que primero que quiero que conversemos hoy acerca de la comunicación clara es respuesta a esta pregunta: ¿cómo iniciar conversaciones espirituales? Y es que todos nosotros necesitamos desarrollar y formar conversaciones espirituales. Pero hay algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta, y es que estas conversaciones no son clones de otras personas, sino deben nacer de nuestra propia personalidad y estilo. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque cuando intentamos copiar a otros, no somos claros, estamos fingiendo. Pero independientemente de nuestra personalidad y de la forma que tengamos para comunicarnos, es muy importante entender que debemos crear esos espacios
para tener conversaciones espirituales, crearlos, propiciarlos. Y no solo propiciarlos, sino también estar alerta a cuando estos espacios se pueden dar, estos espacios se pueden crear. Entonces, para nosotros tener esta comunicación clara, lo primero que queremos decir o para responder esto, cómo iniciar conversaciones espirituales, lo primero que queremos que tengan en cuenta es póngalo en palabras. Póngalo en palabras. ¿Qué quiere decir esto? Para que no se nos olvide el tema de hoy, comunicación clara, grábese la sigla CC, dos Cs, comunicación clara. Es decir, poder expresarnos usando palabras cotidianas y que sean utilizadas por el contexto. En esto, Jesús sí que nos daba cátedra, ¿no? Porque en todas sus explicaciones y en todo lo que él enseñaba, siempre trataba de usar palabras que las personas comprendieran, palabras de su léxico, de la agricultura, de la pesca, no usaba palabras rebuscadas o que ni siquiera él entendía, sino hablaba desde la cotidianidad. Y qué importante es no quedarnos callados, hablar a otros de Jesús en sus propias palabras, tal como nos lo dice Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán sin nadie que sea enviado? Pero miren que todo este proceso de llegar a la vida de alguien implica a alguien que se dispuso a hablar, a poner en palabras el mensaje del Evangelio, sin temor y con mucho valor. Y aquí, en este tema de poner en palabras el Evangelio, es muy importante entender que no son palabras vacías, no es decir, un discurso que nos dijeron en la iglesia, sino son palabras que nacen de nuestro corazón en ese afán de querer que todos sean salvos. Y pues para esto no nos vamos a ir sin herramientas, sino que esta noche vamos a ver algunos métodos que nos van a ayudar a poner el mensaje en palabras. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos métodos que vamos a ver? Claro que sí. Vamos a empezar con el método directo. Y queremos animarle a usted que está ahí, que se quiere capacitar a eso. Inicie con el método directo. Como dice el dermatólogo, vamos al grano. Como dice la gallina, vamos al grano. Pero antes de desarrollar un poquito este tema, ¿qué tal si leemos las respuestas a esta pregunta que planteamos? ¿Por qué fracasamos en nuestro intento de hablar de Cristo? En Facebook hay algunas respuestas, Marcel. No, aún están bastante tímidos acá y les invitamos a que nos cuenten qué errores hemos cometido en el proceso de poner en palabras el mensaje. Entonces en YouTube. Bueno, en YouTube sí como que es más cerrado, más privado. La gente se anima más a hablar. Y encuentro aquí algunas respuestas muy interesantes. Por ejemplo, Claudia Antolines dice, porque lo hacemos en nuestra propia sabiduría y juzgamos. Lucecita Rodríguez dice, muchas veces porque lo hago en mis fuerzas, tratando de convencer, qué bien. Y sé que el que convence es el Espíritu Santo. Muy bien, Lucecita. Bien, mi hermana Esperanza Quevedo dice, por falta de interés en la necesidad de otros. Otra vez Claudia dice, por falta de sensibilidad. Es verdad. Andrea Milena Barón dice, porque somos introvertidos. Y sí, no es fácil entablar una conversación. Wow, Fabio Morales dice, porque nos falta conocimiento. Pablo Albino en ese mismo sentido dice, porque no conocemos la palabra de Dios. Y aquí está Ruth Carolina Barón, más frentera, dice, porque en algunas ocasiones no somos buen testimonio. Esto se está colocando muy interesante. Pero bueno, vamos al punto y es, inicie con el método directo.
Y como vemos en los evangelios, Jesús era experto en este método. Él, por ejemplo, cuando tiene ese diálogo con la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob, en Juan 4, 9, 10 leemos, dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús responde, "Ja, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, usted no sabe quién soy yo", le dijo. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Oiga, Jesús es directo. Jesús aprovecha esta oportunidad para dialogar con esta mujer de la cual no conocemos su nombre, pero que Juan describe mucho. Y Jesús va directo al grano, de una manera especial. Esa conversación va en aumento hasta que esta mujer reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Ejemplo, generalmente, como lo decía ya Andrea Milena, no sabemos cómo entablar una conversación y a veces decimos, hola, ¿cómo estás? Y la gente, por cortesía, por costumbre y a veces por evadir, dice, bien, gracias. ¿Qué tal si vamos al grano y profundizamos y le decimos, ¿realmente estás bien? Porque tal vez al hacerle esa otra pregunta, la persona puede abrir el corazón y decir, bueno, no, la verdad no estoy bien. ¿O qué tal si le hacemos preguntas tales como, oye, perdóname, ¿has pensado en la eternidad? ¿Has pensado en qué ocurre después de la muerte? O una pregunta relacionada con el mensaje del domingo. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Tú crees que cuántos caminos hay al cielo? O tal vez preguntas como, ¿conoces a algún cristiano? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué será un verdadero cristiano? Preguntas así van a hacer que las personas de alguna manera abran el corazón y se presente una oportunidad de conversación. Ese sería el método directo. Pero Marce, ¿cuál sería el siguiente método? Bueno, deberíamos también preguntarnos por el método indirecto. En el método indirecto, nosotros usamos elementos cotidianos de conversación para poderlos hacer girar sobre temas como Dios, la iglesia, Jesús y lo que esto puede implicar en sus vidas. Ejemplos de temas que podemos usar para este método indirecto son deportes, música, trasteos, uso del tiempo libre, luchas personales que podemos compartir con las personas, que podemos hacer girar en torno a la iglesia o la fe. Por ejemplo, podríamos pensar en una lucha compartida de dos madres con hijos adolescentes que dicen, mira, yo logré o yo pude abordar mi hijo adolescente a partir de Jesús, a partir de Dios. Estas son las herramientas divinas para ayudarnos en esta lucha que tenemos en común. Y esto más allá de convertirse en una cosa directa de hablar de Jesús como las preguntas que tú estabas planteando, se convierte en algo indirecto, pero que finalmente va a llegar al mismo punto, que es Jesús. Para esto es muy importante tener en cuenta que estos temas realmente sean relevantes y sean de interés de la persona que nos escuche. Porque si son temas totalmente desconectados o temas que yo me acabo de inventar y que no tienen nada que ver con él, la verdad la conversación no va a fluir. Pero si yo trato de conocer, trato de indagar cuáles son los temas que me pueden conectar con esa persona, este método indirecto puede funcionar muy bien. Aquí en este momento queremos invitarlos a que sigamos interactuando en el chat para no hablar solo los dos y que aquí nos puedan dar ejemplos de cómo a ustedes se les ocurre que pueden usar el método directo o indirecto para buscar conversaciones espirituales o de hecho, cómo ya lo han usado en alguna conversación espiritual
que en realidad pues ya hayan ejemplificado. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otro método nos encontramos por aquí? Bueno, el otro método es el método de invitación. Y como es de repente un método que esta comunidad, la Gran Comisión, ya ha usado a través de la filosofía de padres espirituales, queremos decirle, insista con el método de invitación. Ya hablamos del directo, del indirecto, pero tiene que haber un punto en donde a ese familiar, a ese amigo, pues por el que hemos orado, al que estamos enfocando nuestras fuerzas, obvio, llenos, guiados por el Espíritu Santo para invitarlos. ¿Invitarlos a qué? Invitarlos a un evento, bien sea en el GCI, en el grupo pequeño, bien sea en la iglesia, en el auditorio, pero tiene que ser un evento especial. Ejemplo, el tiempo de noches con Jesús, donde hablamos en lenguas, reprendemos a los demonios. De repente puede ser muy brusco para una persona que está empezando en la fe. Pues Dios es tan soberano que puede convertirse, pero lo ideal es que sea un evento especial. Oiga, vamos a celebrar el Día de la Madre en el grupo. Entonces invitamos a estas señoras, vecinas, y en ese ambiente probablemente reciban el Evangelio. De hecho, los cultos, las reuniones dominicales, nosotros las elaboramos pensando en los nuevos. Obvio, Dios habla a la iglesia, pero lo preparamos de tal manera que si hay alguien que nos visita, pues pueda entender y conocer a Cristo. Por eso cada semana es motivo de alegría ver cómo muchas personas entregan su vida al Señor. Unos consejitos prácticos en esto. Pues ya vuelvo a enfatizar. Mire que sea un evento que realmente responda a ese invitado. Invítelo por medio de una publicidad, si es una imagen de WhatsApp o una tarjeta física, pero llévelos. No le diga lo espero en el grupo, lo espero en la iglesia, no. Ofrézcase a llevarlos y de repente luego a compartirles algún café, alguna de esas ricas empanadas que hay en Café y Misión, que a veces no me guardan, no me estoy quejando, solo estoy informando, pero es importante que lo hagan. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué es clave en cuanto a estos métodos? Número uno, innegociable, oración. Tenemos que orar, porque el que va a hacer la obra, como alguien lo dijo ahí en el chat, no soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo el que convence. Así que oremos y antes de ir a esa persona a anunciarle, a comunicarle el Evangelio, a invitarlo, antes de eso, hablemosle a Dios. Dios, te presento a fulano, toca su corazón, inquiétalo. Espíritu Santo, convéncelo. Otro consejo es, tenga una charla individual. Esto es mucho mejor cuando se hace de manera personal, sin presión de grupo. Despierte curiosidad, sea como interesante. La idea es ser contagioso. A la vez, haga el ejercicio de pensar, bueno, si a mí me hicieran esta pregunta, ¿cómo respondería yo? Porque eso le va a ayudar. Y por favor, no tenga miedo a lanzarse. No desperdicie oportunidades. Cuando yo veo al Señor Jesús, Él aprovechaba todas las oportunidades para compartir el Evangelio, para hablarle a uno y a otro. Y sobre todo, perdóneme, pero no sea pesimista porque algunos ven caras y dicen, no, es que ese no se va a convertir nunca. Ese vecino, ese compañero de trabajo es bravo, eso mejor ni para qué le voto corriente. No es así. La obra la hace Dios y la palabra de Dios es la que nunca volverá vacía. Así que ánimo. Les animo para que trabajemos en esto. Quiero que veamos el chat acerca de ideas, de ejemplos
de cómo usar estos métodos. Marcé, ahí en el Facebook, ¿hay alguien que haya escrito algo? Sí, ya están un poquito más animados, como que se les quitó la pena. Tenemos acá que nos dicen que, por ejemplo, podemos usar estos métodos compartiendo nuestras experiencias matrimoniales, ya que esto puede ayudar a una pareja que empieza una relación. Que debemos también evitar pues, dar respuestas a la ligera por miedo a la crítica, a la inseguridad, dice Ruth Herrera. Entonces, pues tengamos en cuenta estas maneras de usar estos métodos. No sé qué dicen en YouTube. Bueno, aquí Flor María Subieta, quien se graduó el domingo de escuelas básicas y ya va para la avanzada, dice, cuando me he enterado de que alguien está enfermo, le pregunto si le gustaría que orara por ella y ahí es el momento para compartir la palabra de Dios. Genial, excelente. Yo no conozco a nadie que rechace una oración. Todos dicen, oiga, sí, ore por mí, ore por mi familia, ore por mi economía. Pablo Albino dice, sí, que pues aprovechar los talentos es importante. José Melo dice que lo hace compartiendo su devocional. ¡Qué bueno! Compartiendo lo que Dios le habla a través del tiempo con Dios y ahora que estamos leyendo segundo libro de Samuel que está genial. Pero, hija, avancemos un poquito y aclaremos hoy en la comunicación clara cómo hacer claro el mensaje. Ok, y es que podemos tener ya el escenario, preparar la conversación, haber propiciado todo, pero de nada nos sirve ya tener un escenario sin tener claro de qué vamos a hablar, cuál es el mensaje. Entonces, en esto de tener claro, nosotros debemos hacer lo que nos invita a hacer Primera de Pedro 3:15. Dice la palabra de Dios, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. No debemos evitar preguntas difíciles, no debemos evitar argumentos o dudas que tengan las personas. Debemos estar preparados con argumentos, con claridad, para saber qué es lo que ellos nos tienen que decir. Y esto también porque muchas veces no sabemos si hacerlo o no hacerlo, pero recordemos lo que nos dice también, segundo libro de Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 4 versículo 2. Nos invita, y Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprenda y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y muchas veces, por falta de claridad en el mensaje, dejamos de hacerlo, no persistimos, nos aburrimos, abandonamos la tarea. Pero es importante entender que debemos estar listos con el mensaje claro. Y pero hay algún problema, un problema grande en esto, y es que a veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo llegarle a las personas porque nosotros no tenemos claro el mensaje que queremos dar. No sabemos de qué se trata el Evangelio. Entonces debemos tener claro el punto central del Evangelio, cuál es el plan de salvación y algunas cosas que hoy vamos a llamar los 4 puntos innegociables para este proceso de evangelización o contagiar con la comunicación clara. Entonces, ¿cuáles serían esos, Pablo? Bueno, esto es muy importante. Algunos lo llaman las leyes espirituales o cosas por el estilo. Hoy lo vamos a llamar nosotros los innegociables. Y el primer innegociable es Dios. Y es que cuando hablamos de Dios, generalmente uno le dice a alguien, oye, mira, quiero que creas en Dios. Y la gente dice, claro, yo creo en Dios. Y algunos curiosamente empiezan a describir el Dios que ellos en su propia imaginación han creado. Un Dios bonachón, un Dios buena gente, un Dios que no corrige a nadie, que no va a hacer justicia. Y ese no es el Dios de la Biblia. Mire, el único y verdadero Dios se ha revelado de tres formas. Se ha revelado por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta creación habla del Creador.
Y el Dios que adoramos es el creador, único, no más. Dos, el único verdadero Dios se reveló a través de la Biblia. Tenemos que partir que la Biblia es la palabra de Dios y que yo no puedo creer en un Dios diferente al que la palabra de Dios, la Biblia, revela. Y tres, el verdadero Dios se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe quedarnos a nosotros bien claro. Porque la gente realmente no tiene problema con el concepto Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? El que esa persona inventó en su mente, el que con estas ideologías modernas han creado, no. El Dios es el que se reveló en la Biblia, que entre otras virtudes o atributos, la Biblia declara que Él es amoroso. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Dios es amoroso y yo lo llamo siempre la traga maluca. Dios tiene una traga maluca por esta humanidad. Traga maluca es amar a alguien y no ser correspondido. Y Dios ama a la humanidad, pero la humanidad no le corresponde. Pero aún así, Dios la sigue amando. Pero Dios es santo. Óiganme. Dios es santo y como tal no admite el pecado. Lo aborrece. El pecado produce separación, muerte espiritual. El hombre y Dios se separan por causa del pecado. Y Dios es justo. Claro que es amor, pero es justo. Y Él no va a tolerar el pecado. Él no va a tener por inocente al que es culpable. Te lo digo en una frase, iglesia. Dios puede perdonar el pecado y lo hace, pero no tolera el pecado de aquel que no se arrepiente. No es verdad. Así que el primer innegociable es Dios. ¿Cuál es el segundo innegociable, hija? El segundo innegociable es nosotros. A las personas les debe quedar muy claro cuál es la realidad de nosotros como humanidad. Muchas personas cuando se acercan o nos acercamos a ellas a hablar de Cristo, ellos parten de la idea de que yo soy bueno. Yo no necesito a Jesús porque es que yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada. Pero en realidad debemos hacer ver a las personas que todos los seres humanos estamos en un estado de bancarrota moral. Y en este estado de bancarrota moral, nuestra única manera de pagar la deuda se llama Jesucristo. Y esta paga, la verdad, Él la hizo en la cruz, pero nosotros no podemos dejar de saber que nuestro estado real es el pecado y la bancarrota moral. Y si las personas no reconocen esto, no van a poder recibir el único camino y el único regalo que es Jesús. ¿Por qué? Porque piensan cosas como me puedo salvar a mí mismo, yo haciendo buenas obras lo puedo lograr, no necesito de una religión, eso es el opio del pueblo y en fin, mil cosas que pueden decir las personas porque no reconocen es innegociable. No es negociable que tú reconozcas que toda la humanidad está en bancarrota moral a no ser que acepte el regalo de la salvación que da Jesús. Entonces, ese es el segundo innegociable. Pero esto se resuelve con el siguiente. ¿Cuál será ese siguiente? El siguiente es como una resonancia del sermón del pasado domingo. Que a propósito, si te lo perdiste y estás en Facebook, cuando termine esta transmisión, ve al canal de YouTube, te suscribes y escuchas el mensaje del domingo anterior, porque quedó claro que es Cristo. Ese es el tercer innegociable, Cristo. Y Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. El día de ayer, martes, estaba hablando con alguien que algún día caminó en la iglesia y tristemente se ha apartado y le llamé, sentía carga y le llamé y empezamos a charlar. Y esa persona, cuando le hablé de Jesús, me decía, sí, sí, Jesús es uno de mis modelos, Jesús es uno de mis referentes. Y yo tuve que decirle, mira, perdóname, puede ser que no te guste, pero Él no es uno, Él es el único camino.
Y estos tres versículos que voy a citar deberían tenerlos memorizados. Si no memorizados, al menos saber dónde están. Número uno, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Esto es un absoluto. Aquí no hay dos, no hay tres. Jesús es el único camino. Y esto no es lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que Jesús dice. Y Jesús es Dios encarnado. Número dos, Hechos 4:12. El apóstol Pedro, después de haber sido golpeado por causa de Cristo, le dice a sus oyentes, de hecho, en ningún otro hay salvación, oiga, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Lo notaste? En ningún otro. No hay otro nombre, solo Jesucristo. No hay más. Y por si nos queda duda, Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. De hecho, tengo que decir que en mis ya casi 37 años de seguir a Cristo, cuando yo hablo de Dios, Dios, el concepto Dios, como la gente tiene tantas ideas de Dios, no del Dios verdadero, no rechazan. Pero cuando yo digo Jesucristo es el único camino, ahí viene la molestia, ahí viene el malestar, pero no hay más, ese es el único. ¿Cuál es el cuarto innegociable, hija? Bueno, el cuarto innegociable es el que llamamos usted. Y ese es el punto, considero yo, crucial de este proceso de conversaciones espirituales, porque muchas veces las personas consideran que con saber cosas de Jesús, que tal vez con asistir a una iglesia, haber nacido en un hogar cristiano, ya, esto está resuelto, ya, yo voy al cielo. Pero la realidad en este innegociable de usted es que debe tomar una decisión. Y esa decisión es que no puede ser alcanzado de manera colectiva, no puede ser alcanzado porque alguien ore por ti o por lo que hacen terceros. Tú eres responsable de esa decisión. ¿Y cuál es la decisión? ¿Recibes el regalo de salvación o lo desechas? ¿Lo recibes o lo rechazas? Y por amor a las personas a las cuales les estamos hablando, necesitamos ser muy claros en esto, de que no hay un innegociable aquí. No te puedo negociar que tú debes decidir por Jesús. Y a veces este es el punto difícil, porque pueden decir, sí, yo creo, sí me parece muy bonito, sí me parece interesante. Es más, nos aceptan la invitación a la iglesia, pero decidir dejar mis malos hábitos, no, no, no. Decidir vivir para Jesús, no, no, es que es demasiado costoso. Entonces las personas tienen que tener este innegociable. Usted necesita decidir, Jesús o no Jesús. Jesús tiene unas consecuencias y son positivas. Sin Jesús hay otras consecuencias. ¿Qué vas a decidir? Esa es como la pregunta que debemos formularle a nuestros oyentes al momento de predicar de Jesús. Y pues bueno, no solamente debemos tener claro eso, sino también debemos saber algunos métodos para que el mensaje sea lo suficientemente claro, este mensaje de Dios, de nosotros, de Cristo y de usted. ¿Cuáles serían esos métodos, Pablo? Bueno, creo que tenemos que clarificar lo más claro posible nuestro mensaje, para que la gente luego no diga, ay, no, es que yo no sabía. Porque de verdad uno a veces lo piensa dos veces. Le digo, como en mi caso de ayer en esa conversación, le digo a esta persona que Jesús es el único camino, ¿se va a ofender o no lo digo? No, aquí no se piensa, hay que decirlo. No hay más. Es la única solución. No todos van al cielo, grábense eso. No todos van al cielo. Está establecido para todos los seres humanos que mueran y después de esto viene el juicio y el juicio determina cielo o infierno. Entonces, sencillamente tenemos que ser
muy radicales. Y uno de los métodos que creo que a veces nos cuesta es el método de confrontar y argumentar. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo confrontar y argumentar? Porque tenemos la mala tendencia de querer quedar bien con todos. Entonces nos encontramos con el compañero de la universidad que dice, no, pues yo creo que uno se salva por buenas obras. Ay, para evitar problemas. Bueno, está bien, de pronto sí. No, me da pena, pero no es así. No podemos admitir eso. No es así. De otra manera, la muerte de Cristo en la cruz habría sido en vano. Mira este texto bíblico que lo va a repetir más adelante, pero desde ya te lo digo, Romanos 3:23. Pablo categóricamente, quien antes era un perseguidor de la fe, quien antes era un blasfemo y perseguía a Cristo, luego que se convierte y se vuelve el gran teólogo, el gran predicador, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Aquí no hay de otra. Y tenemos que aprender a confrontar a las personas. Sería tan cruel como que si usted fuera médico y un paciente tiene un cáncer y usted le dice, no, pues no, no, tranquilo, tómate un acetaminofén y tranquilo, no va a pasar. No, eso es de vida o muerte, hay que hacer algo urgente. O que ves que se está incendiando la casa del vecino y no hacen nada. No, eso es terrible. Tenemos que confrontar. Y yo le doy gracias a Dios que hoy en día soy cristiano y soy predicador porque alguien me vivía confrontando. Y yo me defendía, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo voy a la misa, yo tengo escapulario, yo me confieso, yo comulgo, pero ahí estaba esa persona confrontándome. No, no es así, no son tus buenas obras, no es la iglesia, no es la religión, es solo Cristo. Tenemos que arriesgarnos y el Espíritu Santo nos va a dar poder para confrontar con sabiduría. Pero háblame de este segundo método que me parece muy interesante, Marcela. Bueno, hay un segundo método que lo llamamos el puente. Es un método que es bastante gráfico, pero una recomendación pequeña. No vayas a cargar imágenes del puente para todo lado porque se va a ver muy elaborado y al verse muy elaborado la persona puede poner una barrera de entrada. Si te encuentras en una cafetería, hazlo en una servilleta, saca un papel, saca un cuaderno, lo que sea, para hacer este gráfico que vamos a ver en pantalla. ¿De qué se trata el gráfico? El gráfico tiene dos extremos. En el lado uno nos vamos a encontrar con la realidad del ser humano. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Que el ser humano está en pecado y muerte. Y estar en pecado y muerte implica que el ser humano no tiene salvación y no tiene forma de pasar al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? Está Dios. Y está la oportunidad de creer y recibir la vida eterna. Con esta oportunidad de creer y recibir la vida eterna, pues obviamente el ser humano desea recibirla. Y está la decisión. La esperanza divina está ahí, pero está la decisión. ¿Y qué nos separa? Como lo puedes ver en el gráfico, nos separa un abismo. Y ese abismo, el hombre por sí solo no lo puede atravesar. ¿Qué necesita? Y por eso el nombre del método, un puente. ¿Y cuál es ese puente? La cruz de Cristo. La solución que Dios da a la humanidad frente a la realidad del pecado y la muerte, frente al problema del ser humano. Y este puente es lo único que nos puede conectar con Dios. ¿Qué es lo que las personas que ven este método deben tener claro? Que por sí solos no pueden saltar, tienen que pasar a través de Jesús, que es la única solución divina. Pero si las personas decidieran, no, yo no quiero eso, yo no quiero esa cruz, no me interesa esa solución, quitemos la cruz de la ecuación, no pueden pasar al otro lado. ¿Y qué va a pasar? Van a caer al abismo. Entonces nuevamente estamos frente a una solución.
¿Quieres transitar por el puente? ¿Quieres aceptar el puente? ¿O te quieres quedar de este lado con pecado de muerte? Pero si aceptas el puente, vas a pasar a creer, a recibir y a encontrar la vida, que es la respuesta divina ante la realidad humana de que estamos envueltos en un problema, un grave problema sin solución, sin Cristo, ¿no? Y es el pecado. Ese es, y pues hay otro más, ¿no? Cuéntanos tú el que sigue. El otro método es el camino romano, pero no apague el televisor, no apague el computador, porque no estamos hablando de la iglesia tradicional. Cuando hablamos del camino romano, estamos hablando de una serie de versículos que el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, que es el tratado de fe más grande que ha existido. Hay que estudiar la carta a los romanos. Mira estos 3 versículos, pero hay más. Podrías por lo menos unos 10 versículos de esa carta tenerlos en cuenta, como unos que sabemos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y otros tantos. Pero apréndete estos 3. Uno, Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso tienes que decírselo al que estás queriendo contagiar, que siempre se van a defender, no, yo soy bueno, yo no le hago mal, no, es mentira. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Dos, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el salario que paga el pecado. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús nuestro Señor. La vida eterna es en Cristo, no en la iglesia, no en el predicador, no en las buenas obras. Entonces es importantísimo ese texto. Tú pecas, la paga del pecado es muerte, pero en Cristo vas a tener un regalo. No te lo mereces, pero es el regalo de la vida eterna. Y tercer versículo, Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Memorízate esos 3 versículos y tenlos ahí como la espada del Espíritu para poder contagiar a otros con tu fe. Hay otro método, que es un método que probablemente aquí en el interior no entenderemos mucho, pero nuestros hermanos de la costa norte lo van a entender. ¿Cuál es este método? Bueno, estamos hablando del método BASE. Vamos a plantear una metáfora en la cual vamos a comparar el Salón de la Fama del Béisbol con el ingreso al cielo. Y es que en el Salón de la Sala del Béisbol hay 3 requisitos básicos para ingresar. El primero es haber jugado por 5 años consecutivos, sin parar. El segundo es que durante por lo menos esos 5 años o más haya jugado sin ningún error, o sea, 0 errores en el campo de juego. Y el tercero es batear 1000 pelotas. Esto básicamente parece imposible, inalcanzable. Es como algo que nadie pudiera lograr. Algo así es el ingreso al cielo. Es algo que pareciera imposible en nuestras propias fuerzas. Y volvemos al tema central de nuestro evangelismo. La única solución que tú tienes es aceptar humildemente lo que el Señor ha hecho, su obra en la cruz, porque esa es la única manera en que personas imperfectas como tú y yo podamos ingresar al cielo, porque de lo contrario estamos en el problema que nos plantea Santiago 2:10. Santiago nos plantea un problema y es el siguiente. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado todo. Entonces es demasiado difícil, porque yo puedo decir, y esto funciona mucho con las personas que son buenas, porque yo puedo decir, pero es que yo no he matado a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo le soy fiel a mi esposa. Sí, pero hay puntos de la ley que has quebrantado. Y frente a eso es importante confrontar a las personas con los 10 mandamientos y decirle, ¿cuál de estos 10 mandamientos tú has incumplido?
les garantizo que el que menos ha incumplido dos, tres, pero todos en algún punto de la ley hemos fallado. Y como dice Santiago, pues el que falla en uno, falla en todos. Y cuando nosotros somos conscientes de eso y sabemos que así como es tan difícil entrar al Salón de la Fama del Facebook, es difícil entrar al cielo y de hecho es imposible por nuestras propias fuerzas, entendemos que la única solución ante esto es no la ley, no creerme bueno, sino aceptar humildemente el regalo de Jesús para que en medio de mi imperfección yo pueda ingresar al cielo y pueda tener vida eterna, es decir, esperanza eterna. Entonces, qué importante que ellos conozcan esta metáfora y sepan que hay esperanza en Jesús, ¿no? Pero hay otra forma más. ¿Cuál sería esta? Sí, hoy estamos recibiendo muchísimas herramientas, ya no hay excusa. A partir de esto ya no tienen excusa de, ay, yo no hablo por nada. Tienes que comunicar claramente. Y este método lo llamamos el avión. ¿Y qué queremos decir con esto? Este método es muy adecuado para aquellos que tienen muchísima información bíblica, que conocen, que cuando tú les hablas dicen, ah, sí, yo sé, yo conozco, cuando era niño iba a la escuela dominical, ah, sí, mi mamá es cristiana, ah, sí, no. Hay que decirles categóricamente, mira, no basta con ir al aeropuerto, con sentarse en la sala, con dar vueltas y vueltas por el aeropuerto, a él de repente lo detectan en alerta aeropuerto y sale por televisión. No, no, no basta con eso. Tiene que subirse al avión. Si quiere llegar al destino, tiene que subirse a bordo. Y otra vez, las personas tienen que tomar una decisión. Los que van a ir al cielo no es porque son muy buenos, es porque se subieron al avión por gracia de Dios. Y los que van a ir al infierno se condenan a sí mismos porque rechazaron esa invitación. Jesús dijo en Juan 17:3, otro versículo para memorizar, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y aquí conocer no es tener información, aquí conocer es tener una relación personal profunda. Pero Marcela, háblanos de ese método que es mi preferido. ¿Cuál es este método que sigue? Es el método de nuestra historia personal. Y es que no hay nada más poderoso que hablar de lo que hemos vivido. Porque en los métodos anteriores hablamos de cosas metafóricas, cosas gráficas, pero aquí estamos hablando de nuestra propia vida y de lo que Jesús hizo. Y creo que todos tenemos algo que contar. Si naciste en un hogar cristiano como yo, igual, en algún punto tuviste que tomar una decisión. Igual, tienes muchos lugares de los que Jesús te rescató, te sacó, y muchas decisiones que tuviste que tomar que pueden ayudar a otros a entender este proceso. Si tú no naciste en un hogar cristiano, sino que en el transcurso de tu vida lo fuiste conociendo, igual, tú puedes contar de lo que Jesús ha hecho en ti. Grave sería que fuéramos cristianos que no tuviéramos nada que contar. Eso sí sería extraño. Pero cuando Jesús realmente ha llegado a nuestra vida, siempre hay algo que contar porque siempre hay un antes y un después. Y esto de verdad es muy impactante frente a la vida de alguien. Y sobre todo cuando alguien lo ve en vivo y en directo, que te conoció antes y te conoció después de Jesús. Y dice, wow, solamente con verte ya sé que Dios hizo algo. Y eso abre las puertas. Grave es cuando no tenemos testimonio, cuando realmente no hay un antes, no hay un después, no hay un cambio. Eso es difícil. Entonces, qué lindo que usemos nuestra historia personal. Un consejo, a veces funciona mucho escribirla para tenerla presente, recordar esas cosas que Dios hizo en nosotros, para recordar en esos momentos de conversación espiritual que queramos plantear. Y ahí en el chat quisiéramos que nos ayuden interactuando, conversando con nosotros y comentándonos cómo estas herramientas conversacionales nos pueden permitir abrir esas conversaciones espirituales y qué otro método tal vez usted ha usado en conversaciones espirituales que le han funcionado bien y que nos puede contar en el proceso de la predicación del Evangelio.
Cuéntanos y vamos a ir leyendo el chat. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Pues genial, mientras ellos escriben en el chat, permítanme ser un poquito de profesor y darle por lo menos tres sugerencias en cuanto a la comunicación. Número uno, no sermonee, no dé discursos. Sería mi primera sugerencia, porque esto no se trata de hablar, de decir escucha, óyeme, no, eso tiene su lugar. Pero si queremos ser cristianos contagiosos, la idea es dialogar. Por eso en nuestros grupos pequeños la idea es dialogar, no que el líder predique y hable y hable. No, no, no. Que dialoguemos, que planteemos un tema. Número dos, no atragante a la gente. Dosifíquelo. Vaya de a poquito. Con la samaritana, dame agua. Mira, si supieras quién soy yo, pediría. No, no, no le diga en una tarde y ahora escuche las 16 doctrinas de las asambleas de Dios y los 5 propósitos y los 10 valores y la misión. No, 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 dosifique poquito, poquito, menos es más. Y número 3, sea valiente. Es probable que las personas reaccionen en ocasiones de manera brusca, rechacen, pero sea valiente, no tenga miedo. Es la vida, es la salvación de esa persona lo que está en juego. ¿Qué más hacemos, Marce? Bueno, creo que hay algo muy importante a tener en cuenta y es que muchas veces nosotros nos encontramos frente a barreras. Puede que tengamos todo el mensaje claro, puede que tengamos todas las formas claras, pero nos encontramos con barreras. Y eso pasa como lo que le pasó a Tomás, el discípulo, con el Cristo resucitado, que él estaba ahí frente a la evidencia de Jesús, pero él tenía dudas. Él no sabía si eso era real, si no era real. Y creo que a todos los que hemos intentado predicar el Evangelio nos ha pasado que las personas presentan barreras. Lo primero que tenemos que hacer para romper estas barreras es hacer una presentación que se pueda compartir desde una perspectiva divina. Siempre nuestra tendencia humana va a ser a evitar esa barrera o a cancelar esa duda que tiene la persona, como ¿por qué duda? Simplemente crea, ya no importa. Pero lo que hace Jesús con Tomás no es eso. Nunca le dice no dudes, no importa lo que tú sientas o la duda que tengas. Le dice algo como tócame, haz lo que tengas que hacer para realmente creer y descubrir que yo soy real y le permite acercarse a él y descubrir por sus propios medios que él es real. Entonces, en este proceso Jesús nos muestra que una perspectiva divina es acompañar a estas personas en medio de sus dudas, incluso identificándonos con ellos en el caminar con esas dudas, porque todos en algún punto de la vida cristiana, iniciando o incluso a mitad de camino, hemos tenido dudas y no debemos cancelarlas, sino acompañar a las personas en esto. Tampoco debemos creer que porque la gente duda, no cree, son unos inconversos, incrédulos. Muchas veces esas dudas son señas de que ellos realmente están interesados en tener una decisión personal muy argumentada y profunda con Jesús. Entonces, en este momento queremos también invitarlos a que nos cuenten un poquito cuáles eran esas dudas que ustedes tuvieron en su inicio o en cualquier momento de su caminar con Jesús y cómo las fueron resolviendo en el momento. ¿Sí? Y ahora veamos un poco cuáles son esas barreras que se nos pueden presentar para la presentación, para la predicación del Evangelio con las personas que queremos abordar. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, en esta temporada que nos ha tocado vivir, donde abundan las ideologías, conceptos, mentiras e engaños, pues realmente se vuelve un poco complejo, pero no imposible. Recuerden, la verdad de Dios libera y la mentira de todas estas ideologías producidas por el enemigo, pues esclavizan, dañan, destruyen. Entonces tenemos que derribar esas mentiras. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del poder de la palabra de Dios, que es la verdad, y a través del poder del Espíritu Santo. Porque en ocasiones muchas veces las personas tienen estos problemas para aceptar la fe
por malos testimonios de otros. A veces uno predica y la gente dice, ay, pero yo tengo un familiar cristiano, va a tal iglesia, pero eso no cambia, eso es igual, o un compañero de trabajo, y siempre están argumentando cosas. Entonces, de alguna manera tenemos que ayudarles a vencer esos temores. En mi caso personal, yo rechacé mucho el evangelio porque yo tenía temor, yo decía, no, eso es una locura, eso de repente no me conviene y siempre lo estaba evadiendo. Así que con amor hay que perseverar, pero hay que hacer algo más, Marce, cuéntanos acerca de eso. Bueno, creo que aquí nos toca con valor. No se rinda ante los obstáculos intelectuales. Hay muchas personas que son súper sabias y te dicen, sí, yo ya, bueno, no sabias, inteligentes. Sí, yo ya me leí toda la Biblia completa y a mí no me convenció nada de eso. Y bueno, y siempre te van a tratar con muchas cosas, pero en realidad este desafío de la fe cristiana no nos debe hacer a apabullar o hacer que nos rindamos. Tenemos que recordar lo que nos dice primera carta de Pedro en el capítulo 3 versículo 15 cuando dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Esto, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y la pregunta es, ¿estábamos preparados para dar respuesta? O más bien como que queremos cancelar estas dudas intelectuales de la gente. Y cuando esto se presenta, es importante pensar en dos cosas. Primero, no, es necesario recordarles la bancarrota en la que se encuentran los competidores de la fe, cualquiera que sean. Y esto lo logramos estudiando la palabra de Dios, teniendo argumentos claros frente a la fe cristiana. Segundo, es importante ayudarles a ver la superioridad de la Biblia frente a cualquier otro argumento. Pero a veces me llama la atención que ni siquiera los cristianos están lo suficientemente seguros de que la Biblia es superior a toda razón humana. Entonces debemos creer eso en lo profundo de nuestro corazón, estar seguros y creer que la palabra de Dios es suficiente para derribar cualquier argumento diferente a. Y ahí hay cuatro elementos a tener en cuenta frente a este contraste de la superioridad de la palabra frente a cualquier argumento. Primero, la Biblia es precisa, históricamente es precisa. Podríamos coger cualquier libro de historia antigua y ver cómo la Biblia encaja perfectamente en el relato histórico. Segundo, nuestra fe no es una fe ilógica, tenemos una fe lógica. Lo que nosotros predicamos tiene sentido, sentido científico, sentido histórico, sentido en todas las áreas. Tercero, tenemos que ayudarles a las personas a entender el problema de la maldad, porque un gran argumento de las personas es, bueno, y si Dios es verdad, y si su Dios es tan misericordioso, y si Jesús es real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y ahí hay un grande pensador que dice que el mal no es nada más sino la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces, ayudarles a entender que la maldad no proviene de Dios, sino de la ausencia de Él en nuestros corazones. Y hacer la contraposición cristianismo-biblia. No exponer el cristianismo a la luz de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que yo he vivido, sino a la luz de la palabra de Dios. Y si estamos claros en estas cosas, vamos a lograr poder derribar esos argumentos intelectuales que las personas ponen en contra del Evangelio. Pero también surgen otras cosas, otro tipo de dudas. ¿Cuáles serán esos pasos? Bueno, ya nos toca ir cerrando y terminando. Esto está muy emocionante, esto daría para horas y horas, pero creo que hay otras barreras complicadas y son las dudas. En mi caso personal, yo dudé cuando me empezaron a compartir el Evangelio y tenía por ahí 15, 16 años, porque yo decía, no, no, yo no voy a poder, eso me va a quedar difícil. Me voy a perder mucha diversión. Ser cristiano es un aburridero tremendo, así que eso no es para mí. Realmente lo dudé, lo pensé. De hecho, cuando tomé la decisión radical, gente apostaba y decía, él va a durar un año en eso, él no va a poder. Pero aquí estoy ya casi 37 años después.
Y lo que digo es realmente porque no lo hice antes. Realmente perdí mucho tiempo. ¿Qué podríamos decir para ir cerrando, hija, esta enseñanza? Bueno, frente a este tema de las barreras, hay que tener en cuenta varias cositas. La primera es que las personas tienen diferentes procesos. Hay personas que estas barreras se quitan casi de inmediato cuando le ofrezco un argumento válido. Entonces ya creen y lo entienden y lo aceptan. Pero hay otras personas con procesos más largos. Y en esos procesos más largos nosotros tenemos que acompañarlos y ayudar a quitar cualquier barrera que se interponga entre ellos y la realidad de Cristo. Y esto nos lleva a una oración y una promesa que se encuentra en Marcos 9. Había un hombre que le pedía a Jesús que sanara y liberara a su hijo. Jesús básicamente le dijo que sería posible si simplemente creía. Y el hombre reconoce que hay una barrera muy grande en el versículo 24 del capítulo 9 y le dice, si creo, y agrega, ayúdame en mi poca fe. Y Jesús en ningún momento le dijo, no, con ese poquito de fe, ¿yo qué hago? No puedo salvar a su hijo, no puedo salvarlo. Lo acompañó en su poca fe y con esa poca fe liberó y sanó a su hijo. Entonces acompañemos a las personas en su poca fe y permitámosles ir derribando esas barreras en la medida de sus propios tiempos y en sus propios procesos, porque Dios nos puede ayudar en ello. ¿Qué más tenemos para decir, Padre? Amén. Bueno, pues agradecer por estar aquí conectados. Vamos a orar, pero puntualizar y decir, tener una comunicación clara, orar, revestirnos del poder del Espíritu Santo para derribar barreras y argumentos, es lo que nos va a ayudar a ser cristianos contagiosos. Cristianos que realmente viven lo que hablan y hablan lo que viven. Que nuestro mensaje verbal, nuestra comunicación sea clara, pero que nuestro testimonio sea todavía mucho más claro para que nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo conozcan a Cristo, se contagien de lo que nosotros estamos contagiados. Y una frase de cierre, porque el domingo me emocioné tanto haciendo apología de que Jesús es el único camino que se me olvidó decir esta frase de cierre. Hoy la voy a decir, y es esta. Cuando Dios guía nuestra comunicación, muchos tendrán verdadera salvación. ¿Qué tal, hijas, si oramos para que Dios nos ayude como iglesia, como cristianos, a ser contagiosos y a tener una comunicación clara con nuestras palabras y con nuestras acciones? Así es, Padre, allí donde usted esté, cierre sus ojos. Y yo lo quiero invitar a que piense en aquella persona que usted ha estado ahí inquieto, pidiéndole al Señor por ella. Y hoy vamos a orar en este sentido diciendo, Señor, ayúdame a tener una comunicación clara con esa persona y a sembrar el Evangelio adecuadamente. Oremos en ese sentido. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, porque tú al que llamas capacitas. Y tú a todos nosotros, Señor, nos has llamado a hacer la gran comisión, nos has llamado a compartir el mensaje del Evangelio. Hoy, Señor, yo te pido, Padre Santo, que nos despiertes, que nos impulses, Señor, a hablar, a poner en palabras, Señor, lo que tú has hecho con nosotros, a usar todos los métodos, todas las estrategias para alcanzar al perdido. Ayúdanos a creer, Señor, a creer en lo profundo de nuestro corazón que tú eres real y a transmitir, Señor, eso a las personas que queremos alcanzar con el mensaje del Evangelio. Señor, hoy oramos por aquellas personas que aún no te conocen y que tenemos en nuestro corazón que te conozcan, Señor. Y te rogamos que nos hagas canal de bendición para ellos, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a crear esos momentos clave para predicar tu evangelio, Señor. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que usemos lo que sea necesario por amor a ellos, Señor, teniendo claro que si nosotros no hablamos, Señor, la vida eterna de ellos está en riesgo. Es su vida eterna lo que está en juego. Señor, y te pedimos que nos toques, Padre Santo, en lo profundo de nuestro corazón y que esta semana, Señor, estos días
tú nos des esas oportunidades de hablar a otros de ti y de poner en práctica esto que en esta noche hemos aprendido. Gracias, Señor. Hoy ponemos esta noche en tus manos y rogamos, Padre, que nos permitas descansar y poder reflexionar en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hijita, por este tiempo. Un abrazo para ti. Saludos a César y a nuestra mascotica Dori. Gracias, igual para ti. Te amo y saludos a mamá. Dios los bendiga Amén. a todos.